A ver, imagínense esto. Todos los días, millones de toneladas de carga y cientos de miles de pasajeros se mueven por nuestras carreteras y puertos. Es literalmente el sistema circulatorio de nuestra economía. Pero, bajo toda esa superficie de logística completamente normal, se está jugando una partida de altísimo riesgo. El sector transporte ya no es solo un puente para el comercio, se ha convertido en un blanco gigante y súper vulnerable para redes criminales muy sofisticadas. En este análisis a fondo, vamos a desglosar exactamente cómo operan estas redes, cuáles son las tipologías de riesgo que usan para infiltrarse y, lo más importante, cómo los trabajadores, la primera línea de defensa, pueden frenarlas en seco. Bueno, entremos de lleno en este tema, porque lo fascinante y a la vez súper alarmante es cómo secuestran nuestra rutina diaria. Piensen en un camión de carga común y corriente en la autopista. Parece totalmente inofensivo, ¿verdad? Pues resulta que mover personas y bienes es la fachada perfecta. Se usa cada vez más, no solo para esconder dinero sucio, sino para financiar infraestructuras terroristas enteras. El transporte les da la cobertura física ideal. De hecho, para que se hagan una idea del impacto, un solo camión de carga puede llegar a mover más capital ilícito en una semana que una sucursal bancaria pequeña. Increíble, ¿no? Sección 1. El transporte como blanco útil. Veamos por qué pasa esto. Para saber cómo defendernos, primero hay que entender por qué a los criminales les encanta esta industria. Y aquí entra a jugar un papel fundamental el SAGRILAF en Colombia. Sé que el nombre suena complicado, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Pero ojo, esto no es solo papeleo burocrático para archivar, es el manual de defensa, exigido por las autoridades para obligar a las empresas a detectar y frenar estos riesgos. Es literalmente el escudo institucional contra la infiltración criminal. Pero ¿por qué el transporte necesita un escudo tan fuerte? Pues fíjense en estas vulnerabilidades. Es como la tormenta perfecta. Hay muchísimo efectivo circulando todos los días. Muchas operaciones están tercerizadas, así que se pierde un poco el control directo. Rastrear la carga una vez que sale a la carretera es súper difícil. Súmenle a eso un montón de intermediarios, contratistas independientes y, claro, la necesidad de pasar por zonas de alto riesgo. Todo esto junto es simplemente música para los oídos de alguien que busca lavar dinero. Pasemos a la sección 2. Tipologías de lavado y terrorismo. Ahora vamos a diseccionar exactamente cómo lo hacen. Vamos a abrir el manual de tácticas criminales para entender las tipologías que usan. Para lavar dinero son súper metódicos. Paso 1. Arman empresas fachada que en papel se ven como negocios de transporte legítimos. Paso 2. Alteran los manifiestos de carga. Dicen que llevan repuestos cuando en realidad llevan contrabando. O a veces no llevan absolutamente nada. Paso 3. Inflan los costos con facturas falsas. Y finalmente, el paso 4. Manejan pagos en efectivo imposibles de rastrear y llevan doble contabilidad. Así, casi como por arte de magia, el dinero sucio entra al sistema legal disfrazado de un simple costo logístico. Entonces, el punto clave aquí es detectar estas tipologías en tiempo real. Y para eso están las señales de alerta. Hablamos de vehículos tomando rutas que no tienen ningún sentido. O imagínense un cliente que pide un montón de servicios de la noche a la mañana, pero no tiene cómo demostrar de dónde saca la plata. Pagos gigantescos hechos pura y exclusivamente en efectivo. Picos de operaciones sin justificación o inconsistencias evidentes entre lo que dice el papel y lo que realmente hay en el camión. Cada una de estas señales es una fisura en el plan del criminal. Pero bueno, la cosa se pone aún más oscura cuando hablamos de financiación del terrorismo. Aquí vemos una doble amenaza que es tremenda. Por un lado, la amenaza física, usar los camiones para mover miembros de grupos armados o esconder explosivos usando empresas legales como fachada. Y por otro, la amenaza logística, usar esas mismas rutas para distribuir armas y mover toda la plata que mantiene operativas a estas organizaciones. Es una pesadilla dual que exige tener los ojos bien abiertos. Hay que prestarle muchísima atención a estas señales, porque aquí el tiempo es oro. Operar seguido en zonas donde sabemos que hay conflicto es una bandera roja gigante. Clientes que se hacen los desentendidos para dar información básica, o conductores a los que no se les puede verificar el pasado. Y ojo con esto, un cambio de ruta repentino o un GPS que misteriosamente se apaga en medio del camino. Eso casi nunca es un fallo técnico.
Un GPS desactivado suele ser una alerta gravísima de que algo muy malo está pasando en ese mismo instante. Sección 3. Tipologías de corrupción y armas. Sigamos explorando. Fíjense que el lavado y el terrorismo no ocurren en el vacío. La puerta de entrada para casi todas estas tipologías es un problema mucho más cotidiano: la corrupción. Es el delito fuente por excelencia. Todo empieza pagando un soborno para saltarse un retén. Luego manipulan las básculas de pesaje para mentir sobre cuánta carga llevan realmente. Pasan comisiones ilegales por debajo de la mesa para ganarse los contratos y al final desvían la mercancía al mercado negro. Si logramos romper este ciclo de sobornos, a estas redes se les cae el teatrito de lavado de activos muy rápido. Y esto ilustra de manera brillante cómo cambian las escalas de estas amenazas. Si comparamos algo del día a día, como la corrupción, con algo masivo como la proliferación de armas de destrucción masiva, las señales son muy distintas. En la corrupción, los indicadores son sutiles: una factura sin soporte o un servicio cobrado más caro de lo normal. Pero cuando hablamos de armas de destrucción masiva, estamos viendo operaciones internacionales súper complejas, con países sancionados y lo que llamamos bienes de doble uso. Piezas que parecen inofensivas para una fábrica, pero que juntas pueden armar algo catastrófico. Así que viendo todo esto, con tácticas tan variadas que van desde el soborno en la esquina hasta financiar terrorismo, la gran pregunta es: ¿quién tiene realmente el poder de detener toda esta cadena antes de que ocurra una tragedia? Llegamos a la sección 4, trabajadores, la primera línea. Y aquí está el corazón de la prevención. La respuesta no está encerrada en una oficina de gerencia. Está allá afuera, en el terreno. Son los trabajadores. Es increíble, pero el ojo humano sigue siendo el mejor sistema de detección. Un trabajador conoce su rutina de memoria. Sabe cómo se ve un papel en regla, cómo se carga un camión de forma normal y los tiempos de cada ruta. Por eso, son los primeritos en notar cuando algo huele mal. Ven si alguien manipula la carga de forma rara. Notan si un cliente está demasiado nervioso, o son los que reciben ese intento de soborno directo. Los conductores, los despachadores, los operarios, ellos son el escudo real de la empresa. Pero claro, para que esos trabajadores puedan hacer su magia, la empresa tiene que respaldarlos con procesos de debida diligencia bien estrictos. Esto no es opcional, amigos. Hay que revisar metódicamente todos los nombres en las listas internacionales de riesgo. Hay que verificar antecedentes, sí o sí. Hay que escarbar hasta encontrar quién es el verdadero dueño final de la mercancía, no solo la empresa de papel. Y en lo operativo, GPS funcionando al 100% todo el tiempo y auditorías constantes para asegurar que nadie se esté saltando las reglas. Y para cerrar, sección 5, el escudo del cumplimiento. Toda esta prevención necesita un líder táctico, y ese es el oficial de cumplimiento. Olvídense de la idea de que es solo alguien que llena formularios. Este es un rol súper estratégico. Es la persona encargada de que todos en la empresa respiren esa cultura de prevención, de ir ajustando las defensas cada vez que los criminales inventan una nueva trampa y, en resumen, de garantizar que la empresa no termine siendo usada como el servicio de mensajería del crimen organizado. Ahora bien, cuando esa primera línea levanta la mano y el oficial confirma que hay una alerta grave, hay que actuar. Y la ley es clarísima: no se pueden quedar callados ni investigar a puerta cerrada. Tienen la obligación de reportarlo de inmediato a la UIFAFE, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Ese reporte es vital. Es la pieza del rompecabezas que las autoridades necesitan para desarmar la red criminal a nivel nacional o incluso internacional. Por eso, los invito a que cambiemos el chip sobre esto. El SagriLaft y todos estos controles no son un fastidio corporativo, son una armadura. Imagínense el escándalo y la ruina financiera si una empresa de transporte termina en las noticias por mover plata del terrorismo, aunque no supiera nada. Aplicar bien esto es, al final del día, una estrategia de pura supervivencia para proteger la reputación y asegurar que el negocio siga operando por muchos años más. Y esto nos deja con una reflexión final súper importante. Ya vimos cómo vulneran los camiones, las tipologías de lavado, las señales de terrorismo y el papel gigantesco que tienen los trabajadores en la prevención. Pero las redes criminales nunca descansan. Siempre están inventando algo nuevo.
Entonces, sabiendo todo esto, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿están nuestros trabajadores, nuestra primera línea, lo suficientemente capacitados, atentos y empoderados hoy mismo para detectar y detener la próxima amenaza que viaje frente a sus ojos? Es para pensarlo muy en serio. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.